Gracias por estar aquí. Señoras, con fundamento de lo que establece el artículo 109 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, damos inicios a los trabajos de la sesión ordinaria número 135 del día de hoy, martes 5 de junio del año 2018. Solicito a nuestra compañera diputada secretaria Ana Leticia Cuatepozzo Pérez se sirva pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Muy buenos días a todas y a todos mis compañeros diputados y a todo el público que hoy nos acompaña. Diputada Norma Alicia Andrade Fayad. Diputada Mariana Bautista de Jesús. Diputado Luis Enrique Baños Gómez. Presente. Diputado Humberto Cortés Sevilla. Presente. Diputada Ana Leticia Cuatepozzo Pérez, la de la voz. Diputado Miguel Ángel de la Fuente López. Diputado Octavio de la Torre Sánchez. Diputada Ana Berta Díaz Gutiérrez. Diputado Jorge Miguel García Vázquez. Diputado Santiago Hernández Herón. Diputada Sonia Cristina López Valderrama. Diputado Luis Alberto Marroquín Morato. Presente. Diputado Marco Antonio Martínez Quintanilla. Presente. Diputada Regina Meneses Arco. Diputado Gerardo Osorio Rosales. Presente. Diputada María Luisa Pérez Perusquía. Diputado Marco Antonio Ramos Moguel. Diputada Margarita Ramos Villeda. Presente. Diputado Manuel Fermín Rivera Peralta. Diputada Erika Zaplara. Diputado Efren Salazar Pérez. Diputado Héctor Tapia Córdoba. Diputado Horacio Trejo Vadillo. Diputado Ernesto Vázquez Vaca. Diputado Canec Vázquez Góngora. Diputado Luis Vega Cardón. Diputada Araceli Velázquez Ramírez. Diputada Marcela Vieira Aramilla. Diputado Roque Joaquín Vite Arellano. Diputado presidente, le informo que hay 24 diputados presentes. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputado. Diputada, tenemos quórum, por lo tanto, todos los acuerdos que se tomen en esta sesión serán válidos. Solicito al diputado secretario Octavio de la Torre Sánchez de lectura al orden del día. Buenos días. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Orden del día de la sesión ordinaria número 135 del día 5 de junio del 2018. 1. Verificación de quórum. 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 4. Lectura de las comunicaciones oficiales. 6. Lectura de las respuestas a los exhortos realizados a las autoridades correspondientes relativas a los acuerdos económicos notificados. 6. Lectura de las iniciativas de leyes o decretos presentados al Pleno. A. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 154 bis a la Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo. B. Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Hidalgo. C. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 18 y las fracciones segunda y novena del artículo 23 de la Ley Agraria. 7. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de dictámenes o resolutivos emitidos por las comisiones de estudio y dictamen. A. Dictamen mediante el cual se llama a la ciudadana Denise Martínez Guzmán como diputada en funciones de la 63ª legislatura, emitido por la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales. B. Dictamen que aprueba la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Hidalgo, emitido por la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales. C. Dictamen que apruebe la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 73 bis de la Ley de Protección Civil para el Estado de Hidalgo,
emitido por la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales. 8. Asuntos generales. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Se somete a su consideración el orden del día, por lo que las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén en contra, abstenciones, aprobado. Con fundamento en lo que establece el segundo párrafo del artículo 60 del reglamento de nuestra ley orgánica, someto a consideración de este Pleno la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Con base en lo señalado en el artículo 117 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a su aprobación el acta de la sesión anterior, por lo que las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada. Dentro del punto número 4 del orden del día, solicito a nuestro compañero y amigo secretario, Octavio de la Torre Sánchez, de lectura a las comunicaciones oficiales. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Congreso del Estado de Hidalgo, 63ª legislatura. Comunicaciones oficiales de la sesión ordinaria número 135 del día 5 de junio de 2018. Circular de 29 de abril de 2018, enviada por el Congreso del Estado de Campeche, comunicando la nueva conformación de la mesa directiva que conducirá los trabajos durante el tercer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional del 1 de mayo al 31 de julio del año en curso y su integración. Circular de 30 de abril de 2018, enviada por el Congreso del Estado de Campeche, comunicando la clausura del segundo periodo de receso correspondiente del 5 al 30 del presente año. Es cuanto, diputado presidente y amigo. Como los documentos son de carácter administrativo, solicito a la Secretaría de Servicios Legislativos les dé contestación. Dentro del siguiente punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria Ana Leticia Cuatepozzo Pérez dé lectura a la respuesta a los exhortos realizados a las autoridades correspondientes relativas a los acuerdos económicos notificados. Con su permiso, presidente. Adelante, diputada. Lectura de las respuestas a los exhortos realizados a las autoridades correspondientes relativas a los acuerdos económicos notificados. Oficio de mayo de 2018, suscrito por el arquitecto Raúl Meneses Rodríguez, presidente municipal de Progreso de Obregón Hidalgo, con el que se da respuesta al acuerdo económico mediante el cual se exhorta a los 84 ayuntamientos de la entidad, al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, y al titular de la Secretaría de Salud de la entidad a efecto de realizar acciones para el manejo y saneamiento del agua potable para uso y consumo humano, relativo al planteamiento de la diputada Ana Leticia Cuatepozzo Pérez con el tema agua potable, emitido por la primera Comisión Permanente de Salud, aprobado por este Congreso. Solicito a la Secretaría turne copia a la primera Comisión Permanente de Salud para los efectos que procedan y el original se anexe a su expediente. Oficio de mayo de 2018, suscrito por el arquitecto Raúl Meneses Rodríguez, presidente municipal de Progreso de Obregón Hidalgo, con el que se da respuesta al acuerdo económico mediante el cual se exhorta a ayuntamientos del Estado de Hidalgo informen de las plantas de tratamiento de aguas residuales instaladas en su territorio y asimismo las estrategias técnicas y operativas que permitan eficientar los sistemas municipales de saneamiento y alcantarillado relativo al planteamiento del diputado Luis Vega Cardón con el tema exhorto a municipios, emitido por la primera Comisión Permanente de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal, aprobado por este Congreso. Solicito a la Secretaría turne copia a la primera Comisión Permanente de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal para los efectos que procedan y el original se anexe a su expediente. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Gracias a ti, diputada. Dentro del siguiente punto del orden del día,
escucharemos la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 154 bis a la Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo, por lo cual solicito al diputado Humberto Cortés Sevilla proceda a dar lectura a la misma. Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputado. Compañeras diputadas, compañeros diputados, muy buenos días. Medios de comunicación presentes, al público que hoy nos acompaña. Hoy, 5 de junio, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, y qué mejor día para que reflexionemos sobre la necesidad de fortalecer la tarea en favor de un medio sin contaminación e inducir a todos a que cambiemos los hábitos actuales para reducir la pesada carga de contaminación en nuestra naturaleza, en nuestra biodiversidad y sobre todo en nuestra salud. Diputado Luis Enrique Baños Gómez, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Hidalgo, presente. El que suscribe, Humberto Cortés Sevilla, diputado por el Distrito 13 a la 63 legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, con fundamento en los artículos 47, fracción 2 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 2 y 124, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, me permito someter a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 154 bis a la Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Uno de los temas fundamentales en materia de riesgos a la salud son los residuos que no son gestionados o tratados de manera adecuada. En el caso de estos, se encuentran los de manejo especial y los residuos sólidos, los cuales, de acuerdo a la legislación, corresponden a los estados y los municipios. Dentro de estos se encuentran los residuos tecnológicos que representan gran preocupación para la sociedad debido a su potencial contaminante, la cual se produce de manera muy elevada y respecto de los cuales no existen políticas públicas para su separación y gestión adecuada. Asimismo, es fundamental buscar formas de aminorar los riesgos que representan para el medio ambiente y la salud pública los residuos electrónicos que diariamente se desechan, a fin de atender una problemática real que enfrentamos y que en el futuro puede causar daño a las condiciones ambientales en el Estado. Con el avance de la tecnología y el acceso cada vez mayor de la ciudadanía a esta, se está produciendo el fenómeno de la producción de residuos electrónicos, también llamada chatarra o basura tecnológica, conocida por el concepto de RAE, residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, un desecho electrónico es todo dispositivo alimentado por la energía eléctrica cuya vida útil haya culminado. También la Convención de Basilea define la chatarra electrónica como todo equipo o componente electrónico incapaz de cumplir la tarea para la que originariamente fueron inventados y producidos. En la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y en las normas oficiales mexicanas como la norma 052 Semarnat 2005, se prevé la clasificación de los desechos electrónicos y sus componentes tóxicos, así como la manera correcta de tratarlos, confinarlos, exportarlos o reciclar parte de ellos. Estas normas tienen como propósito su adecuado tratamiento para evitar daños al medio ambiente y a la salud humana. El tema de la basura tecnológica constituye uno de los principales retos en la gestión de los residuos sólidos, pues hasta 2016 cada mexicano producía entre 7 y 9 kilogramos de esta clase de basura anualmente, lo que significa entre 840 a 1,080 toneladas, cifra que convierte a México en el tercer lugar como generador en América, solo detrás de los Estados Unidos y Canadá. El programa de la Organización de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
ha emitido estimaciones que indican que cada año en todo el planeta son producidas entre 20 y 50 millones de toneladas de residuos electrónicos. Al tener una vida útil demasiado corta, los objetos que se transforman en residuos electrónicos producen los desechos de mayor crecimiento en el mundo. En Estados Unidos, la Agencia Ambiental, EPA, estimó que la basura electrónica genera 70% de la contaminación por metales pesados como mercurio, cadmio, plomo, bromo y selenio, al quedar esta almacenada en basurales o rellenos sanitarios que terminan contaminando los cauces del agua y el aire. Los aparatos electrónicos provocan una enorme contaminación atribuida al tipo de sustancias que se utilizan en su fabricación, pero también por la ausencia de sistemas adecuados para su recolección. En la manufactura de las computadoras y electrodomésticos se emplean frecuentemente dos grupos de sustancias que son nocivas para la salud humana y para el medio ambiente: los compuestos orgánicos policromados, llamados también retardadores de flama, bifeniles, polibromominados o éter difenil hexavalente, que se usan como aditivos en los plásticos, y metales pesados como plomo, mercurio, cadmio y cromo en la elaboración de los dispositivos electrónicos, por lo que la contaminación por residuos electrónicos está alcanzando una magnitud alarmante. Tales materiales contaminan el suelo, el agua, el aire y en general los ecosistemas y representan un problema de salud para la población. Por ejemplo, se ha reportado que la contaminación de agua con materiales tóxicos como el plomo, cadmio o mercurio, los mismos que se utilizan comúnmente en la fabricación de material informático, es hasta 190 veces más alta que la aceptada por la Organización Mundial de la Salud. Entre los residuos electrónicos más comunes podemos contar entre ellos a los teléfonos celulares, computadoras, baterías y pilas, que se han convertido en artículos de uso común entre la población y que su desechamiento no tiene control alguno por los sistemas de recolección de basura. Es muy común observar pilas y aparatos electrónicos de las computadoras en los cestos de la basura, sin tomar conciencia de que son elementos generadores de contaminación ambiental y de daños a la salud de humanos y animales. En el caso de las pilas, estas contienen elementos sumamente agresivos hacia el medio ambiente, entre ellos cadmio, litio, manganeso, mercurio, níquel, plata, plomo y zinc, metales que pueden producir alergias, edema pulmonar, cáncer, sordera y daños en pulmones, riñones y al corazón. Es una verdad sabida que arrojar una pila alcalina usada a la basura puede contaminar hasta 100,000 litros de agua. El riesgo que representan es el causado por los denominados elementos metálicos tóxicos, clasificados como metales pesados, que no tienen funciones orgánicas conocidas. Son tóxicos o venenosos en concentraciones bajas y presentan propiedades de bioacumulación y biomagnificación. Dentro de este grupo sobresalen el mercurio, cadmio y el plomo, por las evidencias que existen de sus efectos en la salud humana y el medio ambiente. Cabe señalar, además de las particulares alteraciones negativas que producen el mercurio, cadmio y plomo en el medio ambiente y en la salud humana, los tres elementos son extremadamente peligrosos debido a sus peculiares características de movilidad y a sus efectos carcinógenos en los seres humanos. Por su contenido de mercurio, cadmio y plomo, las pilas y baterías eléctricas han sido señaladas desde la década de 1970-90 como una de las principales fuentes de liberación al ambiente de metales tóxicos. La cantidad de elementos tóxicos utilizada para la producción de dichos productos, aunado a su biodisponibilidad, persistencia, su capacidad de bioacumulación, de reacción química, de lixiviación, de alterar la neutralidad, acidez o alcalinidad del suelo, así como la vulnerabilidad o predisposición del entorno a ser dañado por alguno de estos factores, son las principales causas para considerar a las pilas y baterías eléctricas como productos peligrosos para el medio ambiente y la salud humana. Las pilas y baterías eléctricas son fuentes de energía que se obtienen
por la transformación directa de energía química en energía eléctrica. Cabe aclarar que las pilas están conformadas solo de una celda, mientras que las baterías constan de varias celdas interconectadas. Es decir, una batería es la unión de dos o más pilas dispuestas de tal manera que logren aumentar las propiedades de un sistema eléctrico, consiguiendo una fuente energética de mayor capacidad. Es importante señalar que algunos tipos de pilas y baterías secas contienen óxido de mercurio. Dicha sustancia es altamente tóxica. Se absorbe por inhalación en forma de aerosol a través de la piel y por ingestión, produciendo irritación de los ojos, la piel y el tracto respiratorio y puede provocar insuficiencia renal y en la cadena alimentaria referida a los seres humanos dan lugar a la bioacumulación en organismos acuáticos. Al no separarse estos residuos y mezclarse con los demás, se genera contaminación del agua, porque en los lugares donde se concentra basura se filtran líquidos conocidos como lixiviados, que contaminan el agua del subsuelo, contaminación del suelo, porque la basura que arrojamos al campo cambia la composición química del suelo y obstruye la germinación y crecimiento de la vegetación, contaminación del aire, por la descomposición de la materia orgánica, los frecuentes incendios y por los residuos y bacterias que son dispersados por el viento, desequilibrios ambientales, entre otros. Cabe mencionar que la Ley para la Protección del Ambiente del Estado de Hidalgo define como contaminante a toda materia o energía en cualquiera de sus estados físicos y formas, que al incorporarse o actuar en el medio ambiente, altere o modifique su composición y condición natural, de tal suerte que el tratamiento inadecuado de los residuos electrónicos puede ocasionar graves impactos al medio ambiente y poner en riesgo la salud humana, por lo cual, para su desechamiento, se debe de tomar las precauciones debidas para su manejo. Ante tal problema, es imperativo generar por parte de las autoridades el establecimiento de una cultura de responsabilidad ante el peligro que representan ciertos componentes de estos residuos, para que exista una conciencia social suficiente sobre la disposición apropiada de todos estos desechos. La población debe tener claro el daño que provoca al medio ambiente y a la salud pública que esta chatarra electrónica sea mezclada con el resto de los residuos sólidos, tomando en consideración las sustancias tóxicas y metales pesados que contiene esta basura electrónica, como plomo, arsénico, mercurio, cromo, cadmio, berilio, níquel y zinc. Desechos de este tipo que lamentablemente acaban en rellenos sanitarios, por lo que se filtran en la tierra y los cuerpos de aguas subterráneos. En este contexto, debe implementarse una política visible que permita a la población y a las autoridades locales coordinar esfuerzos para la gestión de este tipo de residuos, considerando que la ley dispone que tiene como fin prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo en el Estado en aquellos casos que no sea competencia de la Federación. En tal sentido, considero que para su tratamiento dentro del territorio de la entidad es pertinente seguir un curso de acción que permita la recolección y transportación segura de estos, garantizando que no sigan mezclándose con el resto de los desechos urbanos en virtud del daño que esto causa al medio ambiente. Este reto legislativo implicará esfuerzo conjunto de la ciudadanía y de las autoridades estatales y municipales en coordinación con las autoridades competentes, pero creemos que es posible con la voluntad y conciencia de todos para cuidar y proteger el medio ambiente. Por ello, es necesario que las autoridades municipales fortalezcan las acciones encaminadas a optimizar la recolección, manejo y disposición final de los residuos sólidos, a la vez que se instrumenten campañas de concientización con el objetivo de fomentar las prácticas que contribuyan a la sustentabilidad ambiental. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 54 bis
de la Ley para la Protección al Medio Ambiente del Estado de Hidalgo en los siguientes términos. Artículo único. Se adiciona un artículo 154 bis a la Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 154 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos precedentes, los municipios promoverán la colocación en las zonas que especifiquen sus planes de desarrollo contenedores adecuados para el depósito de todo tipo de baterías y residuos electrónicos con la finalidad de que estos sean transportados y manejados conforme a las leyes y normas oficiales mexicanas aplicables en la materia. Este tipo de contenedores deberá encontrarse instalado de forma permanente en lugares públicos y serán de acceso seguro para toda la población. Artículos transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Hidalgo. Atentamente, diputado Humberto Cortés Sevilla, a la 63 legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, dado en el salón de sesiones del Congreso del Estado de Hidalgo a los 5 días del mes de junio del año 2018. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Humberto. Solicito a la Secretaría turne la iniciativa a la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y resolutivo correspondiente. Continuando con el orden del día, solicito al compañero y amigo diputado Marco Antonio Ramos Moguel de lectura la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Hidalgo. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Muy buenos días, compañeras y compañeros, diputados, diputadas, medios que nos acompañan y público que tan amable está presente en esta sesión. Diputado Luis Enrique Baños Gómez, presidente de la directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. El que suscribe, diputado Marco Antonio Ramos Moguel, integrante del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática, de esta 63ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 25, fracción cuarta, 124, fracción segunda, y 125 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, me permito someter a la consideración del Pleno la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Hidalgo, atendiendo a la siguiente exposición de motivos. Primero, la presente iniciativa se hace consistir en fortalecer los principios generales del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado, descritos en el artículo 5 de la Ley de Justicia para Adolescentes de la entidad, a efecto de armonizar con lo señalado en el artículo 12 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes respecto del principio de interés superior de la niñez y adolescentes a razón de cumplir cabalmente con el objeto de la creación de la ley estatal. 2. Es de citar que la Convención sobre Derechos del Niño fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 44/25, el 20 de noviembre de 1989. Dicho tratado es el primero especializado de carácter obligatorio que reconoce los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes del mundo. Establece un marco jurídico inédito de protección integral a favor de las personas menores de 18 años de edad que obliga a los estados que la han ratificado a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, independientemente de su lugar de nacimiento, sexo, religión, etnia, clase social,
condición familiar, entre otros. 3. México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 21 de septiembre de 1990, por lo que quedó obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella, a favor de todos los niños, niñas y adolescentes en el país. 4. El principio de interés superior del niño, niña o adolescente se entiende como el conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permiten vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible. Así, el interés superior del niño, niña o adolescente indica que las sociedades y gobiernos deben de utilizar el máximo esfuerzo posible para construir condiciones favorables a fin de que estos puedan vivir y desplegar todas sus potencialidades. Esto lleva implícitamente la obligación de que, independientemente de las coyunturas políticas, sociales y económicas, debe asignarse todos los recursos posibles para garantizar este desarrollo. 5. Para mayor abundamiento, podemos citar que existe una gran cantidad de instrumentos internacionales suscritos por la mayoría de los estados, parte que tutelan los derechos de las niñas, niños y adolescentes y que en ellos se advierten los principios fundamentales que deberán de regir los estados nacionales, citando los siguientes. Declaración de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 1386 de 20 de noviembre de 1959. Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, reglas de Beijing, adoptadas por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 40/33 de 1985. Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda en los planos nacional e internacional. Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de los Niños relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, del 25 de mayo del 2000. 6. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el párrafo 9 del artículo 4 lo siguiente: en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de las niñas, de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 7. Respecto a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, señala en su artículo 2 que para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas de conformidad con los principios establecidos en la presente ley. Para tal efecto, deberán garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno, promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, efectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez, y establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la materia. El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes, cuando se presenten diferentes interpretaciones
se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. Cuando se toma una decisión que afecte a niñas, niños y adolescentes en lo individual o colectivo, se deberá evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente ley. 8. En tal sentido, la Constitución Política de la entidad señala en el párrafo 5 del artículo 5 que el Estado, en sus decisiones y actuaciones, velará, cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución y seguimiento y evaluación de políticas públicas dirigidas a la niñez. Los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, salud, educación y sano esparcimiento. Asimismo, garantizará a toda persona el derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. Las autoridades municipales exentarán de cobro el derecho por el registro de nacimiento y expedirán gratuitamente la primera copia certificada del acta de nacimiento. 9. En tal sentido, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes señala en su artículo 2 como principios rectores los siguientes: el interés superior de la niñez, la universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integridad de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales. La igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, el derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo, la participación, la interculturalidad, la corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades, la transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales, la autonomía progresiva, el principio pro persona, el derecho a una vida libre de violencia y la accesibilidad. 10. De los considerandos anteriores podemos advertir que en todos los instrumentos internacionales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la diversa legislación secundaria, se advierte la obligatoriedad de armonizar los principios generales respecto del interés superior de la niñez. Particularmente podemos observar que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en su artículo 12 señala lo siguiente. Artículo 12. Interés superior de la niñez. Para efecto de esta ley, el interés superior de la niñez debe de entenderse como principio y norma de procedimiento dirigido a asegurar el disfrute pleno y efectivo de todos sus derechos en concordancia con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. La determinación del interés superior debe apreciarse integralmente. Fracción primera, el reconocimiento de todos estos como titulares de derechos. Fracción segunda, la opinión de la persona adolescente. Fracción tercera, las condiciones sociales, familiares e individuales de la persona adolescente. Fracción cuarta, los derechos y garantías de la persona adolescente y su responsabilidad. Fracción quinta, el interés público, los derechos de las personas y de la persona adolescente. Fracción sexta, los efectos o consecuencias que la decisión que se adopte pueda tener en el futuro de la persona adolescente. Y séptima, la colaboración de las partes intervinientes para garantizar su desarrollo integral e integridad personal. En todas las resoluciones se deberá dejar patente que el interés superior ha sido una consideración primordial, señalando la forma en la que se ha examinado y evaluado el interés superior y la importancia que se le ha atribuido en la decisión administrativa o judicial. 11.
En tal sentido es que propongo, a través de la iniciativa en mérito, que se realice la armonización legislativa correspondiente citada en el punto primero de la misma, a efecto de mantener actualizado el ordenamiento jurídico de la entidad, que por su naturaleza tiene como objeto la creación del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, el cual se conforma con los órganos de instancias, procedimientos, principios, derechos y garantías previstos y derivados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, las leyes federales y generales aplicables, la Constitución Política del Estado de Hidalgo y la presente ley, de acuerdo a lo señalado en el artículo 1 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Hidalgo. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Hidalgo. Artículo único. Se le reforma el artículo 5 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 5. Para efectos de esta ley, el interés superior de la niñez debe entenderse como derecho, principio y norma de procedimiento dirigido a asegurar el disfrute pleno y efectivo de todos sus derechos, en concordancia con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo y demás instrumentos y ordenamientos aplicables. La determinación del interés superior deberá apreciar la opinión de la persona adolescente. Fracción tercera, las condiciones sociales, familiares e individuales de la persona adolescente. Fracción cuarta, los derechos y garantías de las personas adolescentes y su responsabilidad. Fracción quinta, el interés público. Perdón por interrumpir. Bien, vamos a hacer un resuelto. Adelante. Puede continuar. Fracción quinta, el interés público, los derechos de las personas y de las personas adolescentes. Fracción sexta, los efectos o consecuencias que la decisión que se adopte pueda tener en el futuro de la persona adolescente. Séptima, la colaboración de las personas intervinientes para garantizar su desarrollo integral e integridad personal en todas las decisiones. Se deberá dejar patente que el interés superior ha sido una consideración primordial, señalando la forma en la que se ha examinado y evaluado el interés superior y la importancia que se da atribuido en la decisión administrativa o judicial. Transitorio. El presente decreto estará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, dado en Pachuca de Soto Hidalgo el 5 de junio de 2018. Atentamente, diputado Marco Antonio Ramos Mariel. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado Marco Antonio Ramos Mariel. Solicito a la Secretaría turne la iniciativa a la primera Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia para su análisis y resolutivo correspondiente a la. Dentro del siguiente punto del orden del día, escucharemos la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 18 y las fracciones segunda y novena del artículo 23 de la Ley Agraria, por lo que solicito al diputado Manuel Fermín Rivera Peralta se sirva a dar lectura a la misma. Mientras tanto, aprovecho para dar la bienvenida a las alumnas y alumnos del cuarto semestre de la licenciatura en Derecho del Centro Universitario Hidalguense del municipio de Pachuca de Soto Hidalgo, invitados por el compañero y diputado Ernesto Vázquez Vaca. Bienvenidos también. También damos la bienvenida al maestro Benjamín García Castillo. Gracias, maestro, por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Adelante, diputado Mala. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, público que el día de hoy nos acompaña. Diputado Luis Enrique Baños Gómez, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, presente. El que suscribe, diputado Manuel Fermín Rivera Peralta, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 63ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo,
En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 25, fracción cuarta y 124, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, presento a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la ley agraria, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Número 1. La Revolución Mexicana fue uno de los acontecimientos sociales y políticos más importantes del siglo XX en México. Su objetivo principal fue recobrar las instituciones públicas y devolver la libertad que el pueblo anhelaba desde la independencia, otorgar a las personas que las trabajaban y hacerlos propietarios de las mismas. 2. Diversas normas regularon y contemplaron el derecho a la propiedad, pero fue en la Constitución de 1917 cuando se estableció en el texto original del artículo 27 lo siguiente: la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar su conservación. Con este objeto se dictarán las medidas necesarias para el fraccionamiento de los latifundios, para el desarrollo de la pequeña propiedad, para la creación de nuevos centros de población agrícola con las tierras y aguas que les sean indispensables, para el fomento de la agricultura y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 3. De ahí que comenzaron a crearse los ejidos como terrenos comunales a las afueras de una población, destinados a servicios comunes. Posteriormente, se comenzó a reconocer a los pequeños núcleos de población que contaban con una organización y posesión de tierras. El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Pascual Alberto Orozco Garibay, define al ejido no como un conjunto de tierras, sino como una persona moral y como tal tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual se encuentra conformado por un conjunto de bienes y derechos denominados propiedad ejidal. 4. Lo anterior quedó plasmado a través de las diversas reformas al artículo 27 en su fracción séptima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dice: fracción séptima, se reconoce la personalidad jurídica a los núcleos de población ejidal y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. La ley protege la integridad de las tierras de los grupos indígenas. La ley, considerado el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesario para elevar el nivel de vida de sus pobladores. La ley, con respecto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convenga en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo, establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros, y otorgar el uso de sus tierras y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población. Igualmente, fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la Asamblea Ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación, la parcela se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley.
Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra que el equivalente al 5% del total de las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de las tierras en favor de un solo ejidatario deberá de ajustarse a los límites señalados en la fracción 15ª. La Asamblea General es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la Asamblea. La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los términos de la ley reglamentaria. 5. La ley agraria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 1992, reconoce personalidad jurídica y el derecho de propiedad sobre las tierras de los ejidos, mencionados en su numeral número 9. Los núcleos de población ejidal o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieran adquirido por cualquier otro título. 6. En esta misma tesitura, recordemos que la sucesión es en el medio por el cual una persona adquiere los derechos en lugar de otra. El difunto hereda su patrimonio a una o varias personas. Comúnmente lo realiza por medio de testamento, que es un acto personalísimo, revocable y libre. Dentro de los derechos que la ley agraria le confiere a los ejidatarios, se encuentra el de designar a su sucesor en sus derechos ejidales, pero también especifica que el ejidatario depositará una lista de sucesión en el Registro Agrario Nacional, manifestando el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación. En este tema, cuando alguno de los señalados por el difunto se ve imposibilitado para recibir dichos derechos ejidales, la ley estipula un orden al cual deberá seguir para realizar respectivamente la sucesión. Pero como es bien conocido, nunca se está totalmente de acuerdo a las formas de repartición y se recurre a los tribunales para impugnar la voluntad establecida, iniciando juicios largos y desgastantes para los miembros de la familia. En ese sentido, propongo que la ley se establezca en el Registro Agrario Nacional. En caso de controversia por los derechos ejidales, podrán tener la facultad de designar parcelas a cada uno de los sucesores y señalará quién tendrá la representación ante la Asamblea Ejidal. De esta forma se procura la equidad al interior del núcleo familiar y se cuida que alguno de los interesados esté inconforme. 7. Por otra parte, la misma ley otorga facultades a la Asamblea para que en sus reuniones puedan decidir si aceptan o se separan a ejidatarios dentro del ejido. Esto deja en total estado de indefensión a los ejidatarios que por alguna circunstancia deban de separarse de sus derechos ejidales de manera temporal, ya que solo establece la incorporación de nuevos ejidatarios o separación, sin especificar que pueda ser temporal o definitiva. Es por eso que se debe de ser especificado la separación. Dentro del mismo rubro, la Asamblea autoriza a los ejidatarios para que tengan el dominio pleno de sus parcelas y no establece nada referente a las parcelas comunes. Por alguna circunstancia han quedado en el abandono de las personas que daban ocuparlas o trabajarlas. Por esta razón, propongo que dichas parcelas puedan ser utilizadas por algún ejidatario dentro del núcleo ejidal. Es por eso que, por lo que anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno del Congreso del Estado la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 19 y la fracción segunda y novena del artículo 23 de la Ley Agraria
bajo el siguiente decreto. Artículo único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 18 y la fracción segunda y novena del artículo 23 de la Ley Agraria para quedar como sigue. Artículo 18 en sus términos. En los casos que se refiere la fracción tercera, cuarta y quinta, si al fallecimiento del ejidatario resultan 2 o más personas con derecho a heredar, los herederos gozarán de 3 meses a partir de la muerte del ejidatario para decidir quién de entre ellos conservará el derecho ejidal. En caso de que exista controversia por los derechos ejidales, el Tribunal Agrario podrá tener la facultad de designar parcelas a cada uno de los sucesores y señalará quién de ellos tendrá el carácter de ejidatario ante la Asamblea. Si no estuvieren de acuerdo, el Tribunal Agrario proveerá la venta de dichos derechos ejidales en subasta pública y repartirá el producto por partes iguales entre las personas con derecho a heredar. En caso de igualdad de posturas en la subasta, tendrá preferencia cualquiera de los herederos. Artículo 23, fracción segunda. Aprobar la aceptación y separación temporal o definitiva de ejidatarios, así como sus aportaciones. Fracción novena. Autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas, parcelas comunes y la aportación de las tierras de uso común a una sociedad en los términos del artículo 75 de esta ley. Transitorios. Primero, una vez aprobada, remítase a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para los efectos legislativos previstos en el artículo 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, envíese copia del presente a las 31 legislaturas locales de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para que, de considerarlo, se adhieran a la presente propuesta. Dado en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca de Soto, a los 5 días del mes de junio del año 2018. Atentamente, diputado Manuel Fermín Rivera Peralta. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado Manolo. Solicito a la Secretaría turne la iniciativa a la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y resolutivo correspondiente. Enseguida, y con fundamento en lo que establecen la fracción 23ª del artículo 63 y el artículo 144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a su consideración la dispensa de la lectura del dictamen mediante el cual se llama a la ciudadana Denise Martínez Guzmán como diputada en funciones de la 63ª legislatura, emitido por la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, por ser conocido de todos su contenido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse de manifestarlo levantando la mano. Aprobado. De conformidad con lo que establecen los artículos 144 y 145 de nuestra ley orgánica, daremos paso a la discusión del dictamen referido en lo general y en lo particular, por lo que quienes deseen hacer uso de la palabra, sírvanse manifestarlo haciendo notar si su participación es en pro o en contra del dictamen. Por lo tanto, se abre el registro de oradores. Como no se registró ningún orador, con fundamento en lo establecido por el artículo 152 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la diputada o diputado que fue designado por la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales se sirva a exponer los fundamentos que tuvieron para emitir el dictamen hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado Horacio.
compañeras diputadas, compañeros diputados, medios de comunicación, personas que hoy nos acompañan, a todos muy buenos días. En términos de lo dispuesto por el artículo 152 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, me permito exponer los fundamentos que tuvo la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales a razón de aprobar el dictamen mediante el cual se llama a la ciudadana Denise Martínez Guzmán como diputada en funciones de la 63ª legislatura. Primero, de conformidad con lo que señala la Constitución Política del Estado de Hidalgo, así como la legislación electoral y la propia ley orgánica de este Poder Legislativo, las y los diputados que integran el Congreso del Estado son representantes del pueblo, teniendo la misma categoría e iguales derechos y obligaciones, mismos que se eligen por fórmula integrada por un propietario y un suplente, por lo que se ha presentado ante esta soberanía el dictamen que presenta la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se aprueba dar posesión al cargo de diputada en funciones a la ciudadana Denise Martínez Guzmán. Segundo, que de conformidad con lo que establece la fracción 11 del artículo 56 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, es facultad del Congreso del Estado conceder licencia a las y los diputados que así lo soliciten para separarse de su cargo en los términos que establece la misma Constitución. Tercero, en tal contexto, diputadas y diputados, como es de todos conocido, el oficio mediante el cual solicitó licencia la diputada Simei Olvera Bautista, y una vez que fue aprobada por este Pleno con fecha 31 de mayo del año en curso, de conformidad con lo que establece la fracción 14 del artículo 56 de la Constitución Política de la entidad, es facultad de esta soberanía dar posesión a los diputados suplentes en caso de inhabilitación o licencia de los diputados propietarios. Cuarto, por tal razón, y una vez que se han observado todos y cada uno de los requisitos de procedibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado de Hidalgo, así como en la ley de este Poder Legislativo, es que quienes integramos la comisión que dictamina consideramos pertinente llamar a la ciudadana Denise Martínez Guzmán para que se le tome la protesta de ley correspondiente y asuma las funciones de diputada propietaria de la legislación. Faculta y con ello estén integrados las y los 30 diputados que deben conformar la 63ª legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, por lo que solicito su voto a favor de aprobar el dictamen que se ha dado cuenta. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. En cumplimiento del artículo único del decreto que hemos escuchado, solicito a la diputada Denise Martínez Guzmán ¿dónde fue? Gracias, diputado. Cuando fundamento los artículos 169, fracción primera, inciso A, 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 179 de su reglamento, someteremos a su consideración en lo general y en lo particular el dictamen que hemos escuchado y lo haremos en forma nominal, de la manera acostumbrada, a favor, en contra o abstención, por lo cual solicito a la Secretaría tome nota de los votos e informe a esta presidencia del resultado. Marcela Vieira Lamilla. A por. Luis Vega Cardona, a favor. Ana Berta Díaz, a favor.
Araceli Velázquez, a favor. Margarita Ramos, a favor. Mariana Bautista, a favor. Sonia Cristina López, a favor. Marco Antonio Martínez, a favor. Jorge Miguel García, a favor. Humberto Cortés, a favor. Canek Vázquez, a favor. Efraín Salazar, a favor. Joaquín Vite, a favor. Miguel Ángel de la Fuente, a favor. Marco Antonio Ramos Moguel, a favor. Gerardo Osorio Rosales, a favor. Ernesto Vázquez Vaca, a favor. Luis Alberto Marroquín Morato, a favor. María Luisa Pérez Perusquía, a favor. Norma Andrade, a favor. Horacio Trejo, a favor. Regina Meneses Arco, a favor. Manuel Fermín Rivera Peralta, a favor. Erika Saab Lara, a favor. Octavio de la Torre, a favor. Ana Leticia Cuatepocho, a favor. Héctor Tapia Córdoba, a favor. Luis Baños, a favor. Informa usted, diputado presidente, que de 28 diputadas y diputados presentes se tiene la siguiente votación. 28 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, diputada. Aprobado el dictamen. Solicito a la Secretaría que por conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos se elabore el decreto correspondiente y se envíe al Ejecutivo de la entidad para los efectos del artículo 51 de la Constitución Política del Estado. En cumplimiento del artículo único del decreto que hemos aprobado, solicito a la diputada Denise Martínez Guzmán pase al frente de esta presidencia a efecto de tomarle la protesta de ley y pido a todos los presentes ponerse de pie. Diputada Denise Martínez Guzmán, ¿protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Hidalgo y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad del Estado de Hidalgo? Sí, protesto. Si así no lo hiciera, que el pueblo se lo demande. Bienvenida. Gracias, pueden sentarse. Diputada Denise Martínez Guzmán, le damos la bienvenida a esta legislatura y le solicitamos pase a ocupar su curul, cumpliendo también con los derechos y obligaciones impuestos por la Constitución Política del Estado y por las leyes. Dentro del siguiente punto del orden del día, solicito al diputado Héctor Tapia Córdoba dé lectura al dictamen que aprueba la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Hidalgo, emitido por la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Saludo con gran afecto a mis compañeros diputados, diputadas, al público en general, a las personas que nos ven por los distintos medios de comunicación. Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, diputadas y diputados integrantes de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. A las y diputados Luis Enrique Baños Gómez, Marcela Vieira Alamilla, Roque Joaquín Vite Arellano, Erika Saab Lara, el de la voz Héctor Tapia Córdoba, Horacio Trejo Vadillo, Luis Alberto Marroquín Morato y Marco Antonio Ramos Moguel, integrantes de la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75, 77,
fracción segunda 79, 85, 149 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo y 70 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, por instrucciones de la directiva, nos fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Hidalgo, presentada por el diputado Manuel Fermín Rivera Peralta, integrante de la 63ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por lo que nos permitimos realizar el presente extracto de acuerdo a los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria de fecha 14 de noviembre del año 2017, por instrucciones de la presidencia de la directiva, nos fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Hidalgo, presentada por el diputado Manuel Fermín Rivera Peralta, integrante de la 63ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Segundo, el asunto de cuenta se registró en el libro de gobierno de la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales con el número 278/2017, por lo que, en mérito de lo expuesto y considerando, primero, que la comisión que suscribe es competente para conocer sobre el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 75, 77, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Segundo, que los artículos 47, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 124, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, facultan a las y los diputados para iniciar leyes y decretos, por lo que la iniciativa que se estudia reúne los requisitos establecidos en la ley. Tercero, que quienes integramos la comisión que actúa coincidimos con lo expresado en la iniciativa en estudio, al referir que la importancia de nuestros bosques radica en que proporcionan diversos beneficios a los ecosistemas, contribuyen a la protección del suelo, intervienen en el ciclo del agua y regulan el clima. También protegen la biodiversidad como hábitats de numerosas especies, ya que los servicios ambientales de los ecosistemas forestales nos ofrecen agua y aire de buena calidad. Además, ayudan a prevenir la erosión del suelo, que a pesar de ser un recurso clave en las funciones ecológicas de los ecosistemas, la intervención humana ha alterado los ciclos bioquímicos con actividades productivas intensas como la ganadería, prácticas agrícolas o forestales inadecuadas que provocan la pérdida de productividad del suelo, originando problemas ecológicos que, de continuar, ponen en riesgo la subsistencia humana. Cuarto, que en la publicación del Estado de los Bosques del Mundo 2016 de la FAO, señala que es necesario un enfoque coherente e integrado de la sostenibilidad en todos los sectores agrícolas y los sistemas alimentarios. El informe demuestra que la gestión sostenible de los bosques y la agricultura y su integración en los planes de uso de la tierra resulta esencial para garantizar la seguridad alimentaria y hacer frente al cambio climático. Los bosques y los árboles favorecen la agricultura sostenible porque, entre otras cosas, estabilizan los suelos y el clima, regulan los flujos de agua, ofrecen sombra y refugio y proporcionan un hábitat a los polinizadores y a los depredadores naturales de plagas agrícolas. Por tanto, los bosques permiten aumentar la productividad de la agricultura. Quinto, que los incendios constituyen otra causa significativa de deforestación. Un problema mayor es que los recursos para combatirlos son muy reducidos, por lo que las áreas forestales afectadas no disminuyan significativamente. Dado que el combate de incendios es una actividad que requiere inversión,
Es común que los ejidos o comunidades dejen de quemar extensas áreas que no representen algún interés inmediato para ellos. En otros casos, a pesar de que existe el interés por cuidar el recurso, no existen los medios para hacerlo o para realizar actividades de prevención de incendios. Sexto, que por lo anterior se torna necesario fortalecer el marco jurídico a fin de preservar nuestros bosques y evitar el indebido cambio de uso de suelo de las áreas forestales. De igual manera, fortalecer la coordinación de Federación, el Estado, municipios y la participación de la sociedad civil para la prevención, control y mitigación de los incendios forestales. Séptimo, que en ese tenor y de acuerdo a lo expresado en el dictamen de cuenta, quienes integramos la comisión que dictamina a partir del análisis y estudio de la iniciativa en referencia, consideramos pertinente su aprobación por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo señalado en los artículos 140, 141 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 70 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo. Los integrantes de la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales presentamos al Pleno el siguiente dictamen. Artículo único. Con base a las consideraciones expuestas, es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adicione diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Hidalgo. Para efecto de lo anterior, la comisión que suscribe se permite someter a consideración del Pleno el siguiente proyecto de decreto, por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Hidalgo. Artículo único. Se reforman las fracciones segunda y tercera del artículo 98, fracción primera y segunda del artículo 154. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 92, artículo 93 bis, artículo 95 bis, artículo 95 ter, una fracción cuarta al artículo 98, una fracción 22ª, recorriéndose en su contenido las fracciones subsecuentes al artículo 152 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Hidalgo. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Aprobado que sea el presente dictamen, elabórese el decreto correspondiente y túrnese al Ejecutivo del Estado para los efectos del artículo 51 de la Constitución Política del Estado. Elaborado en la Sala de Comisiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, a 22 de mayo del 2018, por la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, diputado Luis Enrique Baños Gómez, diputada Marcela Vieira Alamilla, diputado Roque Joaquín Vite Arellano, diputada Erika Saab Lara, el de la voz, diputado Héctor Tapia Córdoba, diputado Horacio Trejo Vadillo, diputado Luis Alberto Marroquín Morato, diputado Marco Antonio Ramos Moguel. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. De conformidad con lo que establecen los artículos 144 y 145 de nuestra ley orgánica, daremos paso a la discusión del dictamen referido en lo general y en lo particular, por lo que quienes deseen hacer uso de la palabra, sírvanse a manifestarlo haciendo notar si su participación es en pro o en contra del dictamen. Por lo tanto, se abre el registro de oradores. ¿En qué sentido, diputado? De acuerdo con el registro de oradores, se concede el uso de la palabra a la diputada Marcela Vieira Alamilla hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Saludo con afecto a mis compañeras diputadas, a mis compañeros diputados, a los medios de comunicación, a las personas que hoy nos hacen favor de acompañar.
Los árboles son parte de la solución contra el cambio climático, el mayor problema que hemos enfrentado nunca. Al Gore, político y ecologista norteamericano, Premio Nobel de la Paz 2007. Los bosques son ecosistemas definitivamente necesarios para la vida. Tomaron entre 60 y 100 millones de años para evolucionar y se consideran el ecosistema más antiguo y complejo en la Tierra. Los bosques del mundo albergan a más de 30 millones de especies de plantas y animales, y es interesante mencionar que un viejo árbol del bosque se pueden encontrar hasta 1.500 invertebrados viviendo en él. Los bosques regulan el clima, ya que al extraer el agua del subsuelo, la liberan de nuevo a la atmósfera en forma de niebla y nubes. Asimismo, los bosques evitan la erosión del suelo, en virtud de que cuando llueve, las hojas permiten que el agua gotee lentamente sobre el suelo y sea absorbida por él. Sin bosques, la lluvia cae fuertemente sobre la superficie desprotegida, erosionando la tierra y ensuciando las aguas de ríos y mares. Además, las raíces de los árboles sostienen la tierra, contribuyendo a evitar el desgaste y deterioro de la misma. Asimismo, como es conocido por todos, los árboles absorben dióxido de carbono y nos proporcionan el oxígeno que necesitamos para respirar. Cuando se queman los árboles de bosques y selvas, se libera dióxido de carbono que contamina la atmósfera y contribuye al calentamiento global. De hecho, la deforestación por cualquier causa, tala, incendios, etcétera, es considerada la segunda causa impulsora del cambio climático, mucho más que todo el sector de transporte mundial, responsable del 18 al 25 de las emisiones globales anuales de dióxido de carbono. Los bosques son también el hogar de pueblos originarios que dependen de ellos para sobrevivir y son una fuente muy atractiva para el fomento del turismo sustentable que puede dejar millones de pesos en derrama. Además, se les ha catalogado como farmacias vivientes, al extraerse de sus árboles y plantas que viven en él medicamentos para la atención y cura de múltiples enfermedades como el SIDA, el cáncer, entre otras. Compañeras y compañeros diputados, ningún esfuerzo que hagamos para proteger los bosques de Hidalgo será suficiente. Defendamos este importante recurso natural que nos proporciona innumerables beneficios y sin el cual definitivamente nuestra existencia sobre la tierra sería imposible. Apoyemos esta iniciativa que pretende reformas y adiciones a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable que contribuirá a la protección de nuestros bosques. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Con fundamento en lo que establece el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta presidencia pregunta si se encuentra suficientemente discutido el dictamen que nos ocupa. De ser así, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Suficientemente discutido. Aprovecho una pequeña pausa para dar la bienvenida, la más cordial bienvenida a las alumnas del tercer grado de secundaria del Instituto Henry Wallon del municipio de Zapotlán, Hidalgo, invitados por la diputada Ana Leticia Cuatepozzo Pérez. Bienvenidos todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta sesión. Agradecemos también la presencia de la maestra Cintia Arellano. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos. Bienvenida. Con fundamento de lo que establecen los artículos 169, fracción primera, inciso A, y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someteremos a su consideración en lo general y en lo particular el dictamen que hemos escuchado y lo haremos en forma nominal, de la forma acostumbrada, en favor, en contra o abstención, por lo cual pido a la Secretaría tome nota de los votos e informe a esta presidencia del resultado. Manuel Fermín Rivera Peralta, a favor. Marcela Vieira Alamilla, a favor. Norma Andrade, a favor. Luis Vega Cardona, a favor. Ana Berta Díaz, a favor. Araceli Velázquez, a favor. Margarita Ramos, a favor. Mariana Bautista, a favor.
Sonia Cristina López, a favor. Marco Antonio Martínez, a favor. Jorge Miguel García Vázquez, a favor. Humberto Cortés, a favor. Denis Martínez, a favor. Efraín Salazar, a favor. Joaquín Vite, a favor. Miguel Ángel de la Fuente, a favor. Marco Antonio Ramos Moguel, a favor. Gerardo Osorio Rosales, a favor. Canek Vázquez, a favor. Luis Alberto Marroquín Morato, a favor. María Luisa Pérez Perusquía, a favor. Regina Meneses Arco, a favor. Erika Saab Lara, a favor. Octavio de la Torre, a favor. Leticia Coatepozzo Pérez, a favor. Héctor Tapia Córdoba, a favor. Luis Baños, a favor. Informa usted, diputado presidente, que de 27 diputadas y diputados presentes se tiene la siguiente votación. 27 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Es cuanto, diputado. Gracias. Gracias, diputada Leti. Aprobado el dictamen. Solicito a la Secretaría que, por conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos, se elabore el decreto correspondiente y se envíe al Ejecutivo de la entidad para los efectos del artículo 51 de la Constitución Política del Estado. Continuando con los puntos del orden del día, escucharemos la lectura del dictamen que aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 73 bis de la Ley de Protección Civil para el Estado de Hidalgo, emitido por la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, por lo cual solicito al diputado Luis Alberto Marroquín Morato de lectura al mismo. Mientras tanto, aprovecho también, dentro del programa Conoce tu Congreso, le damos la más cordial bienvenida a las alumnas y alumnos padres de familia y al profesor Alejandro Rodríguez, director de la Escuela Primaria Francisco I. Madero, del municipio de Tepeji del Río Hidalgo, invitados por la diputada Araceli Velázquez Ramírez. Bienvenidos. Adelante, diputado. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, muy buen día. Saludo a todos los presentes y así también a los representantes de los medios. Extracto del dictamen que aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 73 bis a la Ley de Protección Civil para el Estado de Hidalgo. Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales. Diputadas y diputados integrantes de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. A las y los diputados Luis Enrique Baños Gómez, Marcela Vieira Alamilla, Roque Joaquín Vite Arellano, Erika Saab Lara, Héctor Tapia Córdoba, Horacio Trejo Vadillo, Luis Alberto Marroquín Morato y Marco Antonio Ramos Moguel, integrantes de la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75, 77, fracción segunda, 79, 85, 149 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo y 70 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo. Por instrucciones de la directiva, nos fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Protección Civil para el Estado de Hidalgo, presentada por el diputado Marco Antonio Ramos Moguel, integrante de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por lo que nos permitimos realizar el presente extracto de acuerdo a los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria de fecha 7 de diciembre del año 2017, por instrucciones de la presidencia de la directiva, nos fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Protección Civil para el Estado de Hidalgo,
presentada por el diputado Marco Antonio Ramos Moguel, integrante de la 63ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Segundo, el asunto de cuenta se registró en el libro de gobierno de la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales con el número 317/2017, por lo que, en mérito de lo expuesto y considerando, primero, que la comisión que suscribe es competente para conocer sobre el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 75 y 77, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Segundo, que los artículos 47, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 124, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo facultan a las y los diputados para iniciar leyes y decretos, por lo que la iniciativa que se estudia reúne los requisitos establecidos en la ley. Tercero, que quienes integramos la comisión que actúa coincidimos con lo expresado en la iniciativa en estudio al referir que el concepto moderno de protección civil surge a raíz de los hechos suscitados en la Primera Guerra Mundial, cuando la Organización de las Naciones Unidas firma en el año 1949 el Protocolo 1, adicional al Tratado de Ginebra, como protección a las víctimas de los conflictos armados internacionales y como disposición para facilitar el trabajo de la Cruz Roja y el auxilio a las víctimas en dicho conflicto, en el que se entiende por protección civil como el cumplimiento de algunas o de todas las tareas humanitarias destinadas a proteger a la población civil contra los peligros de las hostilidades y de las catástrofes y ayudarla a recuperarse de sus efectos inmediatos, así como a facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia. Cuarto, que en nuestro país los desastres naturales han dado pauta para ir acuñando el concepto de protección civil y sobre todo las políticas públicas de prevención y atención. Podemos referir que los desastres provocados por la erupción del volcán Chichonal en Chiapas en el año 1982, la explosión de tanques de almacenamiento de gas en San Juan Ixcoatepec, Estado de México, en el año 1984, los sismos del 19 y 20 de septiembre en la Ciudad de México son los antecedentes inmediatos a la creación en el año 1986 del Sistema Nacional de Protección Civil en México y recientemente el sismo del 19 de septiembre del año en curso, que por referir fue de gran magnitud, sintiéndose en estados de la República Mexicana que anteriormente no se sentían. Tal es el caso de nuestra entidad. Quinto, que por la ubicación geográfica en la que se encuentra nuestro país, nos coloca en una condición de riesgo al impacto de una gran cantidad de fenómenos naturales que traen consigo daños y pérdidas económicas y humanas. México se caracteriza geológicamente por tener una gran actividad sísmica y volcánica, sin menoscabar otro tipo de fenómenos naturales, lo que deriva en crear los mecanismos necesarios y eficientes como la Ley General de Protección Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 6 de junio del año 2012. Sexto, que es de referir que el artículo 2 de la Ley General de Protección Civil define como protección civil la acción solidaria y participativa en que, considerando tanto de los riesgos de origen natural o los causados por el hombre por los efectos adversos de los agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores público, privado y social en el marco del Sistema Nacional con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera corresponsable y privilegiando la gestión integral de riesgos y la continuidad de operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población. Séptimo, que en este contexto es de mencionar
que tan solo en el mes de septiembre del año próximo pasado, el Servicio Sismológico Nacional registró 5.017 sismos, en su mayoría de magnitudes muy pequeñas, que son imperceptibles. Solo 17 de ellos fueron de intensidad macrosísmica, es decir, de moderado a fuerte, con magnitudes mayores a 4 grados. Sin embargo, el pasado 7 de septiembre se registró uno con magnitud de 8.2 grados con epicentro en Tonalá, Chiapas, y el 19 de septiembre, en el marco de la conmemoración del 32 aniversario del desastre del año 85, se presentó un sismo de 7.1 grados con epicentro en Azochapan, Morelos, con las consecuencias ya conocidos por todos. Octavo, que a pesar de lo catastrófico y devastadora que resultó esta tragedia, se pudo aminorar gracias a una cultura de prevención que existe principalmente en la Ciudad de México, quienes, a raíz de la experiencia, han desarrollado una cultura cívica ciudadana de organización en la prevención de desastres, cambios en las normas de construcción y una implementación de políticas públicas y medidas preventivas que buscan una reducción de la vulnerabilidad, como las alertas sísmicas que permiten a la ciudadanía actuar rápidamente en caso de contingencia. Noveno, que derivado de lo anterior, se propone establecer que se genere un mecanismo de alerta en coordinación con las instancias competentes en todos los inmuebles públicos y privados que tengan afluencia constante de personas a efecto de cumplir con el objeto señalado en el artículo 1 de la presente ley, abonando al cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 de la Ley General de Protección Civil, que refiere al objeto de la ley, que es de proteger a la persona y a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo provocada por fenómenos naturales o causados por el hombre, a través de la gestión integral de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población. Décimo, que en este tenor, y de acuerdo a lo expresado en el dictamen de mérito, quienes integramos la comisión que dictamina a partir del análisis y el estudio de la iniciativa en referencia, consideramos pertinente su aprobación, coincidiendo en ubicar el sentido y contenido de la propuesta primigenia en el artículo 73 bis, dejando en sus términos el artículo 48 propuesto. Asimismo, que el mecanismo de alerta no sea solo sísmico, sino que, por sus características propias, pueda implementarse. Por lo expuesto, y con fundamento en lo señalado en los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, los integrantes de la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales presentamos al Pleno el siguiente dictamen. Artículo único. Con base en las consideraciones expuestas, es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Protección Civil para el Estado de Hidalgo. Para efecto de lo anterior, la comisión que suscribe se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 73 bis de la Ley de Protección Civil para el Estado de Hidalgo. Artículo único. Se adiciona el artículo 73 bis de la Ley de Protección Civil para el Estado de Hidalgo. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Hidalgo. Segundo, el Ejecutivo del Estado, a través del Consejo Estatal de Protección Civil, tendrá hasta 120 días a partir de la entrada en vigor para realizar las adecuaciones reglamentarias correspondientes. Aprobado que sea el presente dictamen, elabórese el decreto correspondiente y túrnese al Ejecutivo del Estado para los efectos del artículo 51 de la Constitución Política del Estado. Elaborado en la Sala de Comisiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo,
a 22 de mayo del año 2018. Por la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, diputado Luis Enrique Baños Gómez, diputada Marcela Vieira Alamilla, diputado Roque Joaquín Vite Arellano, diputada Erika Sapp Lara, diputado Héctor Tapia Córdoba, diputado Horacio Trejo Vadillo, diputado Luis Alberto Marroquín Morato, diputado Marco Antonio Ramos Moguel. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. De conformidad con lo que establecen los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica, daremos paso a la discusión del dictamen referido en lo general y en lo particular, por lo que quienes deseen hacer uso de la palabra, sírvanse manifestarlo haciendo notar si su participación es en pro o en contra del dictamen. Por lo tanto, se abre el registro de oradores. ¿En qué sentido, diputada Erika? De acuerdo con el registro de oradores, se concede el uso de la palabra a la diputada Erika Sapp Lara, hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada Erika. Saludo con afecto a mis compañeras y compañeros diputados, a los medios de comunicación que dan seguimiento a nuestras actividades y al público que hoy nos acompaña. La seguridad de las personas, la de sus bienes y, por supuesto, del medio ambiente no tiene precio. Así que cualquier cosa que hagamos desde esta legislatura a favor de la seguridad no es un gasto, sino una inversión. Como todas y todos sabemos, sobre todo porque lo vivimos, el pasado 19 de septiembre se sintió fuertemente en nuestro estado de Hidalgo un sismo de 7.1 grados, con epicentro, como lo dijo ya el diputado Luis Alberto Marroquín Morato, en el estado de Morelos. Este evento y sus consecuencias se sintieron en nuestra entidad de manera fuerte. Por ello es necesario trabajar en la implementación y en la prevención y no escatimar en los recursos para garantizar la seguridad de toda la población ante contingencias como las de los temblores o de los sismos. El dictamen al que se ha dado lectura propone generar un mecanismo de alerta que involucre a todas las instancias competentes para que en todos los inmuebles, no solamente públicos, sino también privados, en donde haya afluencia constante de personas, se instale un mecanismo que permita a la población alertar sobre algún sismo o algún temblor y poder así resguardar no solamente su patrimonio, sino resguardar principalmente la vida de las y de los hidalguenses. Por ello, compañeras y compañeros diputados, solicito su voto a favor del dictamen que se ha dado lectura para seguir dando muestra de nuestro compromiso con las y con los hidalguenses, pero sobre todo con la finalidad de salvaguardar la vida y el patrimonio de los mismos. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Con fundamento en lo que establece el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta presidencia pregunta si se encuentra suficientemente discutido el dictamen que nos ocupa. De ser así, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Suficientemente discutido. Con fundamento en lo que establecen los artículos 169, fracción primera, inciso A, y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someteremos a su consideración, en lo general y particular, el dictamen que hemos escuchado y lo haremos en forma nominal, de la manera acostumbrada, a favor, en contra o abstención, para lo cual pido a la Secretaría tome nota de los votos e informe a esta presidencia del resultado. Manuel Fermín Rivera Peralta, a favor. Marcela Vieira Alamilla, a favor. Norma Andrade, a favor. Luis Vega Cardón, a favor. Ana Berta Díaz, a favor. Araceli Velázquez, a favor.
Margarita Ramos, a favor. Mariana Bautista, a favor. Sonia Cristina López, a favor. Marco Antonio Martínez, a favor. Jorge Miguel García, a favor. Humberto Cortés, a favor. Denis Martínez, a favor. Efraín Salazar, a favor. Joaquín Vite, a favor. Miguel Ángel de la Fuente, a favor. Marco Antonio Ramos Muguel, a favor. Gerardo Osorio Rosales, a favor. Luis Alberto Marroquín Morato, a favor. María Luisa Pérez Perusquía, a favor. Regina Meneses Arco, a favor. Erika Saab Lara, a favor. Octavio de la Torre, a favor. Leticia Cuatepocho, a favor. Héctor Tapia Córdoba, a favor. Aprobado. Solicito a la Secretaría que por conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos se elabore el decreto correspondiente y se envíe al Ejecutivo de la entidad para los efectos del artículo 51. Con su permiso, diputado. Informa usted, diputado presidente, que de 25 diputadas y diputados presentes se tiene la siguiente votación. 25 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. ¿Es cuánto, diputado? Gracias, diputada. Solicito a la Secretaría que por conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos se elabore el decreto correspondiente y se envíe al Ejecutivo de la entidad para los efectos del artículo 51 de la Constitución Política del Estado. Dentro del siguiente punto del orden del día, trataremos en relativo a los asuntos generales, por lo que solicito a los diputados secretarios den cuenta de los asuntos registrados. Diputado, le informo que ante esta secretaría no se registró ningún asunto. ¿Es cuánto? Diputado presidente, le informo que en esta secretaría está escrito el diputado, se registró el diputado Luis Alberto Marroquín Morato con el tema epidemia silenciosa. Gracias, diputado. ¿Es cuánto? Se concede el uso de la palabra al diputado Luis Alberto Marroquín Morato para que exponga el tema registrado epidemia silenciosa, hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros diputados, las hepatitis virales ocupan un lugar importante entre las enfermedades transmisibles debido al gran número de personas infectadas y que enfrentan complicaciones graves y con resultados negativos a raíz de las mismas. Además, por sus altas tasas de mortalidad y morbilidad en todo el mundo, representan una pesada carga económica y social y un grave problema de salud pública nacional y mundial, generando gastos catastróficos. Las hepatitis causaron 1.340.000 muertes solo en el año 2015, cifra similar a la de la tuberculosis y al del virus de inmunodeficiencia humana. Pero la diferencia radica en que hasta ese año la mortalidad por tuberculosis y por el virus de inmunodeficiencia humana mostraban una reducción paulatina, mientras la causada por las hepatitis va en aumento. En nuestro país, estos padecimientos se han constituido como una epidemia silenciosa y de alta resistencia. Aún con la disponibilidad de nuevos medicamentos y una vacuna eficaz contra el tipo B, las cifras sobre su detección se mantienen sin disminuir. Entre los años 2012 y 2016, en México se detectaron 16.093 personas con alguna clase de hepatitis, en promedio 3.218 por año,
Además, especialistas del Sistema Nacional de Investigadores estiman que cerca de 1,5 millones de mexicanos padecen hepatitis C crónica y no lo saben. México ocupa el segundo lugar en Latinoamérica con mayor número de infectados por el virus de hepatitis C. Y de estos seropositivos, 65% tienen infección crónica, 30% saben que tiene la enfermedad, pero solo el 0.6% reciben tratamiento. Investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública hacen énfasis en que las personas que recibieron transfusiones sanguíneas antes del año 1995 son una población en riesgo, pues aún no se contaba con pruebas serológicas para garantizar una donación segura y algunos tipos de hepatitis tardan entre 20 y 30 años en manifestarse, por lo que tienen posibilidades de resultar afectados. Cifras del Instituto Nacional de Salud Pública calculan que hasta el año 2013 el 57% de los casos de cirrosis y el 78% de los cánceres de hígado eran resultado del virus de la hepatitis B o C, lo que las posicionó como la tercera causa de muerte en hombres y la séptima en mujeres. La Organización Panamericana de la Salud considera que las hepatitis virales A, B y C son un problema mundial de salud pública que afecta a millones de personas cada año y causa discapacidad y muerte, por lo que deben figurar como tema central de la agenda pública. La hepatitis es una enfermedad que causa una lesión inflamatoria difusa del hígado y es producida por un virus homónimo que se clasifica de las letras A a la E, pero únicamente los tipos B, C y D pueden llegar a ser crónicos y a dañar la estructura normal del hígado, dando lugar al desarrollo de fibrosis, cirrosis e incluso cáncer tras replicarse por un largo tiempo en el organismo. La mayoría de las veces este padecimiento no desarrolla síntomas. Es una enfermedad silenciosa, hasta que produce manifestaciones graves como la pigmentación, conocida como ictericia, y múltiples síntomas y signos abdominales. El hígado puede considerarse como laboratorio químico del organismo y funciona como un gran filtro y elimina todas las toxinas procedentes de las sustancias que comemos, respiramos o que tienen contacto con la piel, además de que asimila sustancias nutritivas necesarias como la glucosa, vitaminas, grasas, proteínas y minerales, y produce proteínas que ayudan a coagular la sangre y ayudan a defendernos de los microorganismos que entran a nuestro organismo, entre otras funciones, por lo que su daño disminuye la calidad de vida de las personas. En condiciones normales, el hígado tiene una enorme capacidad de regeneración. No obstante, cuando el detrimento es persistente, extenso y severo, la destrucción paulatina de las células hepáticas, así como la acumulación de tejido fibroso, provocan que su estructura y función se alteren irreversiblemente. En la actualidad, es posible prevenir la hepatitis A y B mediante vacunas o modificando factores de riesgo. También es posible tratar las hepatitis crónicas a fin de evitar que el daño del hígado avance, pero para eso es necesario que éstas sean detectadas en etapas tempranas. Al respecto, debemos considerar que la hepatitis A y la E son causadas generalmente por la ingestión de agua o alimentos contaminados, mientras que las hepatitis B, C y D se transmiten la mayoría de las veces por transfusiones de sangre o productos sanguíneos contaminados, exposición a líquidos corporales, procedimientos médicos invasores en los que se usa equipo contaminado, perforaciones corporales y tatuajes, cuando el material no está debidamente esterilizado y en algunos casos también por contacto sexual. En México, la labor del gobierno federal frente a las epidemias de hepatitis es amplia y estructurada en el documento Las hepatitis B y C bajo la lupa, y la respuesta de salud pública en la región de las Américas. Ha dicho la Organización Panamericana de la Salud que nuestro país cuenta con una estrategia nacional de prevención y control contra estos males, con acciones debidamente delimitadas por las instituciones que en ellas participan, además de un amplio conjunto de medidas que buscan prevenir su contagio entre el personal de salud
y estrategias de prevención dirigidas a grupos de población clave, lo que nos posiciona como uno de los esquemas de respuesta más completos en Latinoamérica. Desde la investigación, México también contribuye en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, encontrando una sustancia llamada adenosina, misma que puede recuperar la función hepática aun cuando ya se encuentra deteriorada por la cirrosis. El hallazgo trascendió en la creación de un fármaco que mostró actividad en pacientes mexicanos y requiere el impulso para la producción masiva y comercial. Por lo anteriormente expuesto, reconociendo la labor del sistema de salud en México que se ha fortalecido durante los últimos años bajo un ejercicio responsable, donde cada una de las instituciones en la que él participan cuentan con un horizonte claro y en la actualidad tiene la capacidad de hacer frente a un panorama epidemiológico sumamente complejo. Por eso me permito proponer ante esta soberanía el siguiente acuerdo económico. Primero, se invita a la Secretaría de Salud Federal a verificar los avances en la implementación del Programa Nacional de Acción Específico para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Hepatitis C, presentado en el último trimestre del año 2016. Además, de reforzar las actividades de coordinación con los distintos institutos de investigación a fin de ampliar los alcances de sus descubrimientos. Segundo, dado que contagiarse de esta grave enfermedad es relativamente sencillo, las personas no deben escatimar en medidas de prevención. El proyecto a cargo de los profesionales del Instituto Nacional de Salud Pública estima que los tatuajes en cejas, pestañas, delineados de ojos o labios han propiciado que aumente el número de casos de hepatitis C en mujeres, por lo que se invita a la Secretaría de Salud local a través de la COPRICE a que se refuercen las acciones de revisión sanitaria de dichos establecimientos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Atendiendo a la facultad que me otorga la fracción tercera del artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, solicito a la Secretaría turne el planteamiento del diputado Luis Alberto Marroquín Morato a la primera Comisión Permanente de Salud para su análisis y resolutivo correspondiente. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión y se cita a las señoras y señores diputados para el próximo día jueves 7 de junio del año en curso a las 10 horas.